Hola y bienvenido a la clase 3 de optimización. En esta clase vamos a ver curvas de nivel, ¿ya? Lo primero que les quería decir antes de empezar la clase es que esta es la clase 3 porque la clase 2 fue la que se suspendió el lunes. Se suspendió cuando nosotros ya hemos creado el syllabus y por ende para poder mantener la cronología que le entregamos en el syllabus, esta es la clase 3. No se preocupen por el tiempo, nosotros lo vamos a recuperar de aquí a la clase 5, que es una clase de repaso de los primeros días. Esa era la idea de esa clase. Lo siguiente que les quería decir antes de empezar la clase es que este va a ser el formato de las clases online. Son videos donde yo voy a interactuar con la materia usando este lápiz que permite rayar y que yo voy a hacer, por ejemplo, gráficos, y en esos gráficos voy a escribir funciones y esas funciones nosotros vamos a poder analizarlas. ¿Ya? La idea cuando ustedes trabajan con estos videos es que pueden poner pausa, pueden analizarlo, pueden entender por qué se está desarrollando el ejercicio. Y si les quedan dudas, siempre está el foro, siempre está un correo y siempre está la conversación con los amigos. Yo les pediría encarecidamente que usen el foro y por una cuestión súper práctica. El foro a mí me permite entender dónde le está apretando más el zapato, dónde yo tengo que explicar mejor la materia. No se lo tomen nunca como un lugar donde se van a ir a exponer. Yo me, eh, eh, yo me voy a preocupar de que sea un espacio constructivo. ¿Ya? Por una cuestión de YouTube, los videos no pueden durar más de 15 minutos. Entonces hay veces que yo voy a parar el video si me da interpentivo y la materia va a seguir como si nada en el siguiente video. Pero es por una cuestión práctica de poder hacer más material sin tanta complejidad. ¿Ya? Espero que eso no les importe. Entonces vámonos a entender ahora ya la materia. Vámonos a las curvas de nivel. A ver, para entender un poco lo que son las curvas de nivel, tenemos que entender una función. ¿Ya? Según lo que vimos nosotros en la clase pasada, las funciones tienen dominio y recorrido, ¿cierto? El dominio de la función está en el eje X e Y y el recorrido está en el eje Z, ¿cierto? Z recorrido. Acá tenemos el eje Y y acá tenemos el eje X, ¿cierto? Ahora, cuando yo grafico una función en el eje Z, yo puedo ver algo bastante complejo. Y si entramos un poquito más en detalle, esto de que yo pueda verlo es algo súper moderno. Hace 10 años era súper difícil graficar una función tridimensional si no teníamos ayuda de los computadores. ¿Ya? Entonces lo que hizo la matemática, hasta antes de que existieran los computadores que me permitían graficar fácil, era idealizar los gráficos. ¿Y cómo idealizaban los gráficos? Tomaban la función y buscaban todos los puntos donde la función existía para cierta altura. ¿Ya? ¿Y dónde está la altura? En el recorrido. Las curvas de nivel las líneas que unen todos los puntos que toman el mismo valor de una función. Y el valor de la función está en el eje Z, en ese recorrido de la función que vimos en la clase pasada. ¿Cierto? ¿Qué me permite a mí la curva de nivel? A mí la curva de nivel me permite presentar una función en n dimensiones, que en este caso serían 3 dimensiones, en n-1 dimensiones. ¿Ya? Como vamos a ver un poquito más adelante. El caso más práctico de las curvas de nivel está dado en la geografía. ¿Ya? Veamos acá, en la imagen que está acá a la izquierda, un cerro. Este cerro puede ser la versión idealizada de una función. ¿Ya? Y en este cerro, yo tengo el recorrido del cerro, que está dado por el eje Z. Caso particular de este cerro, el recorrido va desde la altura 0 hasta la altura, vamos a poner 1800, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son las líneas que unen los puntos que toman un mismo valor en esta función. ¿Cuáles son los valores que toma la función? Los valores que toma la función son la altura 100, 300, 1000 y 1500, como está en el ejemplo. ¿Ya? Entonces yo hago cortes transversales al eje Z, ¿cierto? Corto a la altura 100, corto a la altura 300, corto a la altura 1000 y corto acá a la altura 1500. 100, 300, 1000 y 1500 son ejemplos de corte, ¿cierto? Y yo luego a esos cortes voy a ver cómo es la línea de contorno de la función, que son cuáles son los puntos o cómo se mueve la función en esa altura. ¿Ya? Entonces las curvas de nivel serían la representación del contorno del cerro a una altura determinada. Lo mismo pasa en una función cualquiera. Acá lo que podemos ver es cómo una figura tridimensional pasa a ser un plano bidimensional.
Si se dan cuenta acá, el corte transversal en el eje Z igual 1000 está representado acá, perdón, eje Z igual 100, está representado acá por la curva de Z igual 100. Y el corte de Z igual 1500 está representado por la curva más interior. ¿Ya? En este caso, las curvas de nivel son crecientes hacia el centro, ¿cierto? Mientras más interior la curva, más alto es el valor que toma en el eje Z, ¿cierto? ¿Y eso por qué lo sé? Bueno, porque yo veo la función tridimensional. Y yo veo que la función tridimensional se va angostando y se va haciendo más interior a medida que crezco en la altura. ¿Ya? Ahora, ese es un caso particular del cerro. ¿Ya? Nosotros vamos a ver otras funciones que vamos a tener que saber graficar sus curvas de nivel. Y después nosotros vamos a ver funciones, ya no los gráficos de las funciones, sino que funciones y vamos a tener que saber graficar las curvas de nivel. Acá tenemos otro ejemplo de las curvas de nivel y quizá un poquito más ordenado que el cerro, ¿cierto? Y acá podemos ver cómo los distintos cortes de altura, que si yo los voy haciendo así, se van asociando, me forman los círculos concéntricos que se pueden ver en el plano X. ¿Ya? Y en este caso, yo también sé que las curvas de nivel van creciendo a medida que se van haciendo más concéntricas. ¿Ya? Ahora, como les dije antes, eso depende del tipo de función. Veamos acá el primer ejemplo. ¿Ya? f de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de esta función sabemos que tenemos que ir a ver las variables independientes, que son 2, entonces va a ser un dominio de los reales al cuadrado, y luego tenemos que saber qué valores de la variable independiente definen la función. Y nos damos cuenta que ninguno, ¿cierto? Entonces, el dominio de la función son simplemente los reales, todos los reales. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, ahora sabemos que la función al tener todos sus elementos al cuadrado, nunca va a tomar valores negativos, ¿cierto? Entonces, el recorrido de la función van a ser los reales positivos incluyendo el 0. Recuerdan de la clase pasada que al tener dos variables independientes, el dominio de la función está en R2, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el gráfico de la función? Bueno, yo sé que el gráfico de la función, y estos son funciones que al final uno termina aprendiéndose de memoria, porque como su gráfico es un paraboloide, y el paraboloide es como la parte de la copa donde uno echa el líquido. Y así esta función. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si nos damos un valor específico para la función y la evaluamos? ¿Ya? Eso a mí me suena como curvas de nivel. Acuérdense que el valor específico de la función está en el eje Z, que es el recorrido. Acá está el eje X, perdón, y acá está el eje Y, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer para ver las curvas de nivel es darme valor específico para la función. En f de x, y igual 25, f de x, y igual 100 y f de x, igual 225. Ahora recordemos que f de x, y igual 25 es z igual 25. F de x, y igual a 100 es z igual a 100. Y f de x, y igual a 225 es z igual a 225. Entonces, si yo quiero ver cómo son las curvas de nivel, yo tengo que graficar la función en ese punto, ¿cierto? Entonces yo lo que digo es f de x, y es igual a 25. Pero yo aparte sé que f de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado, y eso es igual a 25. Y esto que yo tengo acá, señores, es algo que yo puedo graficar en un plano cartesiano, de dos dimensiones. Esto yo lo puedo llevar a un gráfico de este tipo. X e Y, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se parece esta función? Si yo aplico lo que aprendí de geometría, yo digo que esto es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r cuadrado. Esto que yo les puse acá abajo, sabemos que es la ecuación de la circunferencia con centro en a, b. Ahora, si yo analizo y comparo esto con esto,
yo obtengo que la ecuación, en este caso, en la ecuación de la circunferencia, A es igual a 0, B es igual a 0 y R, bueno, R vale 5, ¿cierto? Entonces, esta función es aquella donde Z es igual a 25, ¿cierto? Pero ese valor vale 5, ese vale menos 5, 5 y menos 5, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago, y voy a borrar acá, ¿qué pasa si yo hago ahora f de x, y es igual a 100? Bueno, en este caso yo voy a decir x cuadrado más y cuadrado es igual a 100. Y es la misma historia que antes. X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, ¿cierto? Y luego, y vuelvo a tener una función donde a, b es igual a 0, pero en este caso r vale 10. Y si r vale 10, es una ecuación central, es una circunferencia central en origen, pero con radio 10. ¿Cierto? Y ahora vale 10. Y esto es la gráfica cuando z vale 100. ¿Cierto? Y en el caso de f de x, igual a 225, es el gráfico cuando z vale 15, cuando r vale 15. ¿Cierto? Aquí me queda z es igual a 225. Entonces, acá no me quedaron los círculos muy concéntricos, les pido disculpas, pero si se fijan, ¿cuál es la relación entre las curvas de nivel y lo que está acá, que es la representación en 3 dimensiones? Lo que está acá arriba. Las curvas de nivel es la idealización y la muestra de cada uno de los distintos niveles que puede tomar la función, ¿cierto? Son cortes transversales al eje Z que yo voy mostrando en un mismo plano. En un plano XY. Y en este caso, las curvas de nivel crecen en ese sentido. Y yo digo que mientras más grande la circunferencia, más alto estoy en el eje Z. O mayor es el valor que tomo en mi función. ¿Cierto? Acá tenemos la gráfica más bonita de la función que vimos recién, ¿cierto? Y los cortes transversales serían cortes que haríamos a distintas alturas.